Luna de cielo azul, que supiste alumbrar en mis noches de pena por una morena de dulce mirar. Luna de cielo azul, me diste inspiración, la canción que te canto regala con llanto de mi corazón. En mi vida no habrá más cariño que tú, porque no eres ingrata, mi luna de plata, luna de cielo azul, luna que me alumbró en mis noches de amor, y hoy consuela la pena por una morena que me abandonó. En mi vida no habrá más cariño de tu amor, porque no eres ingrata, mi luna de plata, luna de cielo azul, luna que me alumbró en mis noches de amor, y hoy consuelas la pena por un morena que me abandonó. Tratando de meterme, pero ya no me dejó. Bien, buenas tardes. Estamos transmitiendo desde Casa de Bellas Artes, Coatepeque, en forma virtual. Y lo estamos haciendo en vivo. Por lo tanto, hemos tenido algunos problemas ahí por la lluvia y por el clima. Pero ya estamos al aire. Espero que todos estemos muy bien después de estas circunstancias de emergencia y deseando a que todos estén muy bien. Casa de Bellas Artes es un proyecto comunitario que busca ser un espacio para los artistas, tanto de trayectoria como también a los jóvenes, los que están empezando. Y también tenemos un espacio para que ellos tengan una formación. Hay clases de pintura, de poesía, de literatura. Entonces nosotros estamos trabajando con el lema Coatepeque creo en vos, porque esa es la única manera que tenemos que trabajar día a día para poder salir, y más ahora redoblar el esfuerzo para que nosotros podamos superar lo que se nos viene en el futuro. Creemos entonces en ustedes, jóvenes, y para nosotros quiero darle las gracias a Aparicio López de León, quien es el que hace posible esta transmisión. También a Radio Hey Más de Roberto Ruiz Escobar desde Chicago, que nos está retransmitiendo para todos los paisanos que están en esa área, en Illinois. Así que, sin más preámbulo, el día de hoy tenemos un invitado de lujo, con una persona que podemos hablar de muchos temas.
y que resulta un desafío para poder tener lo más importante de su pensamiento. Alguien que nos puede siempre decir algo interesante, algo importante que podemos usar para nuestra vida, especialmente en lo que respecta al arte. Su nombre, José Raúl Isás Chávez. Bienvenido. Sí, adelante. Gracias, Jorgito, muchas gracias. Como tú decías, gracias a Aparicio que hace posible también y a las personas que están transmitiendo y a las personas que se han ido conectando para que podamos tener un coloquio el día de hoy, algo suave, sin un formato encuadrado, que nos permita entender el pensamiento del artista, que nos permita entender los desafíos que tienen los jóvenes y nosotros los grandes, la herencia que podemos dejar, las huellas que podemos dejar, para que, como tú dices, esta Guatemala que tanto amamos y que tanto queremos en su momento tenga severos cambios que permitan visualizar una Guatemala libre, una Guatemala culta, una Guatemala educada, una Guatemala sana, una Guatemala que uno añora tener, que es la Guatemala que todos como tú y yo soñamos y que los jóvenes todavía quizás no han logrado visualizar. Muchas gracias por esta entrevista. Pues fíjate que más que entrevista va a ser muchas de esas pláticas que hemos tenido con un chocolate caliente en la bella Xelajú. ¿Dónde nace y cuándo Isás Chávez? Bueno, yo creo que había una confabulación del universo un 14 de octubre de 1954. Eran las 11 de la noche y se desbordó, llovió tanto que se desbordó y se inundó todo Champerico. Mi madre había ido ya al hospital, a una clínica del Hospital General, que era un apartado de un hospital, del hospital tipo privado. Pero ya no cabía la gente, entonces termina mi mamá en las camas de cirugía de hombres. Dentro de varios hombres, mi pobre madre, después de haber nacido el muchachito Raúl Isás, se acomoda en esas camas. Entonces mi abuela llega y le lleva un chocolate mestizo, que era una especialidad que hacía mi abuela, de un chocolate con arroz, que era especial para las parturitas, ¿verdad? Eso daba una cantidad de leche increíble, que hizo que Raúl Isás llegara a medir 1,82 m, tanto chocolate mestizo que le dio la abuela. Entonces nazo cabalmente en un 14 de octubre del 54, en el año del caballo, según el horóscopo chino, el año del caballo. Y tengo varios compañeros que nacimos el mismo día, con horas de diferencia, ¿verdad? Fue tan grande mi nacimiento en el sentido de que mi ropa que mi mamá había preparado no me quedó. Entonces fueron a traer la ropa de mi hermano, que ya tenía 1 año y medio para poderme vestir. Entonces yo creo que había algo especial, había una connotación especial de la llegada de Raúl Isás a esta tierra. Pesaste como 12 libras. Casi 10 libras y media. Pues bueno, oye, Raúl Isás, a mí, yo tengo muchos amigos en Santiago Atitlán y ahí hay un apellido Chávez. Chávez Ojuel, Chávez Pizey. El apellido Chávez también lo he escuchado en México. ¿Hay alguna? No digamos Isás. Bueno, ¿Qué origen tiene? Aragón. Hay una península en Aragón donde todos son Isás, ahí las panaderías son de Isás, los sastres Isás, la farmacia, la ferretería, todos son Isás. Casi como cordón en Zacapa. Sí, sí. Pero este Chávez viene de Cotija, Michoacán, mi abuelo era Chávez Morfín. Y todos los de Michoacán son Guizar, son Chávez, son Morfín, todos una sola familia. Y yo vengo de un abuelo inmigrante que
su trabajo era ser arriero. Ellos tenían un sistema de correo de entrega ¿cómo se llama?, de mercadería de Michoacán a Guatemala y de Guatemala de regreso a Michoacán. Entonces traían un patacho de mulas con diferentes mercaderías, ¿verdad? Entonces eran 4 hermanos los que normalmente viajaban entregando y comenzaba la riqueza en Guatemala, ¿verdad? Y aunque habíamos tenido el problema de que la cochinilla había dejado de ser el producto de la exportación, dado a que la Hetsch de Alemania inventa un tinte químico, entonces ya la cochinilla que servía para teñir deja de tener, ¿cómo se llama?, vigencia, y se queda a Guatemala en un momento dado sin saber qué podían tener para tener esos ingresos extraordinarios que tenían a través de Europa. Y es entonces cuando se descubre el café y lo impulsan, ¿verdad? Entonces comienza toda una producción de café en Guatemala, ¿verdad?, que básicamente se la debemos un tanto al gobierno de Justino Barrios, donde se fomenta el café y hace venir a extranjeros de personas para poder sembrar el café y para poder entender todo el tema del café. Y ahí es donde el abuelo empieza a trabajar y empieza a hacer sus negocios en Guatemala. ¿Tú creciste en Quetzaltenango? ¿Te educaste en Quetzaltenango? Yo he vivido de mis 66 años en Quetzaltenango, 65. Solo un año viví en Guatemala, en la capital, trabajando. Nací en Quetzaltenango y de hecho pues he tenido la bondad y el beneficio y la bendición de haberme desarrollado pues tanto en educación como en familia y como comercial y con todos mis servicios en Quetzaltenango. Solo un año trabajé para un banco que era un banco español guatemalteco, Banco Inmobiliario Santander. Trabajé un año con él como asistente de gerencia en Guatemala. Pues yo me permití llamarte el renacentista. Es un término aplicado en francés el término es para definir la época, ¿no? El Renaissance. Entonces en inglés es Renaissance. And then haciendo la traducción sale renacentista. Alguien que tiene mucha habilidad en el arte. En este caso, ¿cómo surge toda esta inquietud por el arte de Raúl? Porque estamos hablando de un actor de primer orden en el teatro y también en el cine. Estamos hablando de alguien que sabe cocina, mucho de artesanía, en carpintería, eres entonces mi esposa me dijo, creo que él ha estado ocupando cada minuto del tiempo y haciendo 2 actividades por no se enfrascaba en una sola. Bueno, yo pienso que todo el tema de arte y todo el tema de mis manualidades, de saber hacer macramé y de saber crochet, frivolité y todos esos artes, los heredo de mi madre, ¿verdad? Porque mi madre básicamente nos crió con sus manos. Ella era una persona realmente muy dedicada a ello y yo aprendí a tejer y a bordar, a usar la máquina de coser por ella. Y vengo de una familia de las señoritas Chávez, que fueron catedráticas del Instituto Nacional de INSO, donde ellas daban educación para el hogar, que realmente eran una mujer muy preparada. Entonces podríamos ver todo el tema de conservas, todo el tema de, ¿cómo se llama?, de arte, de pintura, de crochet, de macramé, todo esto que pues yo viví inmerso dentro de ello y tuve la oportunidad de aprender. Recuerdo muy bien mi tía Beatriz, que era la mayor, me espantaba siempre de la cocina y yo quería aprender a cocinar.
pero estamos hablando de los años 60 y me dice, no, voy a ser quizás un poco malcriado, como decía, solo los maricones entran a las cocinas, decía, los hombres no tienen nada que hacer en la cocina. Pero tía, yo quiero aprender a cocinar. No, la cocina es para las mujeres. Y hoy por hoy lo vemos, ¿verdad? Los grandes chefs y lo vemos tantas personalidades, la cocina realmente los hombres han destacado en ese sentido. Y logré al final aprender muchas cosas de la cocina y sobre todo también de cocina mexicana, ¿verdad? Porque ellas cocinaban mucha comida mexicana, dado pues que el abuelo era mexicano. Entonces ahí fue donde yo aprendí el tema de la cocina. Las manualidades las aprendí con mi mamá. Y mi mamá siempre crió en mí, ¿verdad? Siempre pensó que quizá yo no iba a ser un profesional, un ingeniero o algo, pero sí iba a ser un artista. Y prueba de ello es que todas mis ¿cómo se llama? Inquietudes fueron, ¿cómo se llama? Aplaudidas y apoyadas por mi madre. Me inicio como de 8 años y me inscribo en la escuela de la Casa de la Cultura con el profesor Rafael Mora, quien era un pintor y él daba clases en vacaciones. Y empiezo yo a entender lo que eran los colores, las texturas, las formas. Pero tuve un problema con este maestro, porque él tenía una tendencia a pintar todo en colores fríos, en violetas, en lilas, en púrpuras, y lo obligaba a que sus alumnos pintaran igual. Y yo, reaccionario, le digo, no, yo no voy a ser humorista, yo soy un Isás. Y entonces me dice, bueno, si quieres pintar como yo digo que tienes que pintar, si no te puedes ir. Y me fui. Y entonces, básicamente mi educación ha sido, pues yo mismo fui aprendiendo de todo, autodidacta. Y conocí a un maestro, que más que maestro fue como mi padre, porque les comento, yo me quedé huérfano de padre teniendo 12 años. Y no tuve una vida familiar ni una construcción de padre e hijo, porque mi madre se divorcia yo teniendo 6 años. Entonces casi no tuvimos relación con mi padre. Mi padre también era un artesano, era un hombre que tenía unas manos también maravillosas. Era carpintero, era ebanista, electricista y todo. Entonces algo de ello yo aprendí, pero realmente una convivencia muy grande con él. Pero conozco a Jaime Fernández Naya, un español que tenía una panadería, quizás tú la recuerdas, la panadería española en la 12 Avenida. Nos hacemos amigos y él empieza a darme insumos para aprender a pintar con óleo específicamente. Y me da pues realmente toda la libertad para aprender. Solo me da lineamientos y yo recibo por primera vez mi caballete, mis óleos, mis solventes y todo, y empiezo a aprender, a entender el mundo del óleo a través de él. Ahí es donde yo me empiezo a entender cómo funciona el óleo. Y después me paso a otras técnicas como el guache, la acuarela, la témpera, el crayón, el pastel, el lápiz. Entonces voy aprendiendo yo mismo como autodidacta a entender cómo se comporta el papel de acuarela con una gota de agua, una gota de tinta, un pincel, que al final ellos hacen solitos su trabajo. Lo único que tiene que hacer el artista es entender el comportamiento de la tinta sobre un papel. Interesante. En el teatro, ¿cómo te inicias en el teatro? Por orden de... Para que te dé envidia voy a tomar mi chocolate. Eso que iba a decir. Oye, me falta el chocolate. Me falta el chocolate. Bueno, a eso vamos ya. Mi mamá era maestra de párvulos y era una niña enseñándole a los niños, ¿verdad? Porque realmente ella se involucraba mucho con ellos, ¿verdad? Y dentro de ellos un día yo la ayudé a hacer un teatrino. Hicimos un teatrino para hacer títeres.
Y los títeres los hacíamos con un cascarón de huevo y con una mezcla de papel que se ponía a humedecer el papel periódico y se mezclaba con yuquía. Y al final pues iban haciendo las caras y todo, y mi mamá hacía los trajes. Y entonces empecé a ayudarla yo también, haciendo las voces y todo de las marionetas y de los títeres. Y entonces empecé yo a meterme un poco con el tema de escribir los guiones y escribir los sketches para el pequeño teatrino. En el colegio, siempre que alguien preguntaba, alguien pedía pues una actividad cultural, la gente me nominaba, Raúl, y Raúl era el que siempre aparecía pues haciendo alguna payasada o declamando o diciendo algo. De repente, en el año 71, yo estaba estudiando en un seminario para sacerdotes, en el Espíritu Santo, donde está hoy actualmente un restaurante interesante que se llama Tertulianos, es Vía Lesbia, que tiene una historia de amor intrínseca. Ahí es donde está el amante de Vanushka, que ya vamos a hablar en un momento de Vanushka, la gitana que muere de amor. Pero aparece el maestro de literatura, dice: miren jóvenes, la municipalidad a través de Diego López de León y el Departamento de Cultura y la Casa de la Cultura convoca a todos los colegios e institutos al primer festival de teatro llamado Festeatro. Iban a haber premios y pues nosotros como podríamos participar. Y empieza una discusión de quién podría ser, cómo podría ser, y determinamos al final que Calderón de la Barca iba a ser el que iba a darnos la obra de La Barca sin pescador. Y empezamos a prepararnos, hacemos los guiones, copiamos, pero de repente nuestro maestro le sale una plaza y cambia y dice: señores, me tengo que ir, y nos deja a nosotros en el aire. Y entonces se me ocurre ser el director, logramos hacer toda la escenografía, y ahí está un gran amigo que era mi cuñado, un sacerdote que murió hace un par de meses, y entre él y yo hicimos todo lo que fue la tramoya, fue todo lo que fue los telones y la escenografía de la obra. La logramos montar, hicimos un montaje fabuloso y me gano el primer premio como el mejor actor. Entonces la municipalidad me nomina como el primer actor y me entregan una plaqueta. Eso me dio a mí básicamente el espaldarazo y comienzo a involucrarme ya con proyectos más serios, con personas ya, un panameño que estaba con Desaltenando, Desiderio Duarte, un gran dramaturgo y un gran actor. Empiezo a trabajar con él también en algunas obras y me voy involucrando cada día más en ello. En el teatro, ¿Y cuándo te inicias en otro espacio? ¿En qué años? ¿Cuándo empiezas con la poesía? ¿Con la poesía? ¿Tú perteneces al grupo Prometeo? Sí, pertenezco al grupo Prometeo. Básicamente soy el más joven. Hoy no, porque ya han abierto espacios, pero la mayoría de compañeros me duplicaban, no duplicaban, sino eran 10 o 12 o 15 años mayores que yo. Jorge Valverde es quien lidera ese proyecto, y dentro de ello encuentra uno personajes ingenieros, licenciados, abogados, filósofos, artistas, que se reúnen todos los miércoles de 8 a 10 de la noche, y se tocan temas de arte, se tocan temas de ciencia, de política y de muchos temas de crecimiento. Y básicamente ya llevo 10 años yo con ellos, y yo he disertado algunos temas que ellos me han pedido, y realmente yo soy parte de ese grupo holístico. Pero qué privilegio para estar con gente que uno puede escuchar también, ¿verdad? Y eso es tal vez está en el saber escuchar, por lo que he visto en todo tu desarrollo. Sí, ahí es importante el saber escuchar, ¿verdad? Es importante porque a veces
Cuando uno solo se dedica a hablar, pierde tiempo y pierde espacios y pierde la oportunidad de conocer y de saber, porque uno puede creer que lo sabe todo. Entonces, el saber escuchar es muy importante, como tú dices. Dentro de la vida de Raúl Isas, Michelle es muy importante, la diosa de la luna. Ya vimos que Paco Pérez nos habló de eso. ¿Y qué significa la luna para Raúl Isas? Bueno, yo he hecho algunos proyectos siempre buscando una libertad de decisión. Me gusta a mí ser sumiso y acatar un jefe. Entonces busqué varios proyectos y dentro de los proyectos que yo busqué tuve la oportunidad de montar una fábrica de yeso, de cerámica y de escultura y la monté cabalmente donde hoy era la casa de mi abuelo. Y aproveché en un momento dado a convertirlo en un proyecto social y pongo, la quito de esa casa y me la llevo a la granja penal de Cantera. Todo mi personal eran reclusos, eran privados de libertad. Requisito, saber leer y escribir, entonces yo alfabetizaba a las personas, llevaba los materiales arriba, hacíamos la solicitud de lo que había que comprar, de lo que me querían comprar y ellos se dedicaban a trabajar y yo les pagaba por ello. El proyecto fueron 3 años hasta que cambió de alcalde y el alcalde pues pensó que no era un buen proyecto y entonces ya no me dieron la oportunidad de seguir trabajando en ese proyecto. De ahí tuve otro proyecto interesante que fue una tarjeta de descuentos llamada Chascar, que era, a mí me dicen Chas por Isas Chávez, la gente me conoce por Chas. Esa tarjeta tenía afiliados 85 negocios. Yo manejé la publicidad de ellos, yo manejé esa tarjeta. Luego tuve otro proyecto que era un mantenimiento, una oficina de mantenimiento de casas de edificios, denominado El Mayordomo. Y trabajé muchísimos años, yo monté la mayoría de lo que fue todo el sistema del hospital regional, los elevadores, bombas de agua, cocina, lavandería, gasolinera. Estuve trabajando un tiempo ahí y de repente se me ocurrió montar un proyecto que fuera cultural y entonces lo monté y originalmente se iba a llamar la casa de don Antonio Chávez, mi abuelo, Casa Chávez, que era como un homenaje a él, que había puesto la primera fábrica de chocolate en Quetzaltenango. Con recuerdos, fotografías y todo, yo llevé a mis tías y a mi mamá, y aparecieron y se quedaron viendo yo lo que había colgado. Entonces me dicen, ¿y esto qué es, mijo? Pues es un homenaje. No, vas quitando eso de ahí porque la gente se va a reír de nosotras. Quitas todas las fotografías y todo. Y entonces mi mamá se me quedó viendo y me dijo, mijo, yo tengo otra casa ahí, si quieres puedes ponerla ahí. Y al salir de la casa, ese día era una luna llena que se perfilaba en el Cerro del Baúl. Cabalmente en las 7 esquinas es donde mejor se ve un espectáculo astral, ¿verdad? Una salida de una luna blanca, una deidad. Entonces dije, bueno, no se va a llamar Chocolatería Chávez, se va a llamar La Luna, porque la luna es universal. La luna rige muchas de nuestras actividades, la luna rige la fertilidad, la agricultura. Entonces hago un proyecto que se llama La Luna, que hoy por hoy va a cumplir 25 años el año. Como ven que Salteco, entonces no te veo sin la luna. Sí, y se crea realmente el despertar de la luna, porque hace 25 años, si nosotros viéramos las patentes de comercio, eran muy pocas que tenían el nombre de luna. Y hoy lo puedes encontrar, hay pizzerías, hay peluquerías, hay salones, hay, ¿cómo se llama? Todo tiene luna, porque la gente entendió que la luna en Quetzaltenango es un ícono.
La luna representa realmente un sentido de cómo se llama, de pertenencia, de una canción que le ha dado la vuelta al mundo, que ha estado en muchos idiomas y que ha sido reproducida en cantidad de músicos, de cantantes, de óperas, de tríos, de tanta gente que ha tocado la luna de Xelajú. ¿Y cómo nace la luna de Xelajú? ¿La canción? Exacto. Bueno, básicamente a 3 cuadras de la cafetería La Luna, en la casa de Manolo Trápaga, le da la oportunidad a él a que pueda venir un estudiante, un joven de 6 años, 7 años, que venía de Huehuetenango, Francisco Pérez Muñoz. Y entonces la familia de él pide que él pueda ser un pensionista y le dan la oportunidad a él de estudiar. Entonces se queda en Quetzaltenango, se va radicando. Pero en ese mismo sector vive la familia Cohen, como a 3 casas cabalmente de Manolo. Vive Chaco Cohen y la Shen Cohen viviendo ahí. Y es donde se enamora Paco Pérez, se enamora de la Shen Cohen. Y por problemas de temas de, ¿cómo se llama?, de creencias, porque ellos eran judíos, no permitieron realmente el amor de Paco con Shen. Y es cuando él se inspira y crea la luna de Xelajú. ¿Y tú conociste a la inspiradora? A Sheni sí. A la persona, sí. Sheni tenía un almacén exactamente en unos locales que son a la par de la capilla de la Virgen del Rosario. Entonces ellos tenían un almacén grande ahí, y ahí trabajaba básicamente ahí, ¿cómo se llama? Estaba Sheni. Y como era vecina nuestra, porque estaba como a 3 cuadras, y el doctor de cabecera de todo Quetzaltenango fue Chaco Cohen. Entonces, ¿quién no conocía a Chaco Cohen? ¿Y quién no conocía a Sheni también? Entonces, nunca alguien le dijo, oiga, ¿qué pasó? Solo fue la musa. Bueno, quizás el boom de Luna de Xelajú no se dio en su tiempo. Sí, la gente, Paco Pérez gana un premio en la Radio Nacional de Guatemala con esa canción. Y entonces, pero realmente el boom de Luna de Xelajú podríamos pensar que es de unos 40 años para acá. Entonces ya Sheni ahí había hecho su vida. Paco Pérez fallece, ¿verdad? Porque fallece en un accidente, ustedes recordarán. Por eso se celebra el Día del Artista Nacional cabalmente, con la muerte de tantos músicos que fueron, porque se hizo un festival en Petén. Paco Pérez va a presentar una película y se lleva parte del elenco allá. La película El Sombrerón, que fue filmada en Jutiapa y el Jalapa. Y donde Paco Pérez pues comienza a despuntar como artista de cine. Un gran formato mexicano, de los primeros formatos de sonido que existen, y hace la película El Sombrerón. Entonces la van a presentar cabalmente, la van a presentar a Petén. Ahí muere Manolo Rosales, ahí muere, canta un montón de personas que mueren, artistas, porque de regreso cuando quiso levantar el avión no lo logró hacer, y es uno de los accidentes aéreos más trágicos, donde mueren una cantidad de músicos y donde muere una cantidad de gente. Sí, creo que dices algo muy importante, la fecha en que marca el fallecimiento de tantos artistas, es importante conocerla, en el mes de octubre, sí, ¿verdad? Exacto, en un 51. Del 27 de octubre específicamente. El día, y se celebra por eso el Día del Artista Nacional, conmemorando realmente la muerte de todos estos artistas. Y así como hablando de la música, y que de hecho la canción que inició este programa fue una grabación original con la voz de Paco Pérez. Creo que fue grabada, Sí, tú sabes mejor.
Es como el sello Cuéntame. Musart, fue grabada. Y el disco original es en 78 revoluciones. Solo se puede oír en Victrolas o en aparatos reproductores de 78 revoluciones. El No disco me original digas. es de pizarra, no es de acetato. Y es acompañado de la marimba Primavera. En la parte de atrás del disco tiene una canción de Manolo Rosales, el tenor. Yo tengo la oportunidad de tener ese disco original. Y entonces en la misma Victrola tuvimos la oportunidad de compartir cabalmente con Cine de la Calle. Se hizo la introducción con esa canción. Y mucha gente ya la copió y tuve la oportunidad entonces de oír en viva voz la voz de Paco Pérez. Pues ya que tocaste el tema de la música, también hay otros melodías que caracterizan a Quetzaltenango, ¿no? Hay dos familias específicamente, pero hay muchos músicos. ¿Qué nos puedes decir de los compositores y marimbistas? Bueno, hay dos familias, como tú dices, los Betancur y los Hurtado, ¿verdad? Cabalmente, con mi hijo Rochelle, estuvimos en San Francisco, California, conociendo a la viuda y a la hija de uno de los Hurtado, que fue Celso Hurtado, que fue enterrado en Estados Unidos, cabalmente con la bandera de Estados Unidos, porque él hizo unos grandes conciertos y era parte de un privilegio que se tenía de que él en todas las reuniones oficiales, presidenciales y del estado de San Francisco había siempre la presencia de Celso Hurtado y de la marimba de ese chivo de oro. Tuvimos la oportunidad de viajar y él vivía en Estados Unidos y fuimos a visitarlos. Nos costó un poco realmente entrar, ¿verdad? Porque había un escepticismo realmente de la familia. Al final nos recibieron, nos invitaron a tomar un café y cuando sentimos, habíamos pasado más de 12 horas platicando con la familia. Ellos hicieron una donación para la Casa de la Cultura de música inédita que no se había escuchado nunca de Celso Hurtado. Y hicieron también una donación de una marimba y de varios utensilios y varios afiches de toda la producción de los Hurtado. Frente a la casa donde yo viví, donde yo crecí, vivía don Rocael Hurtado. Y era increíble, todas las tardes había un concierto de piano, porque él ahí ensayaba. Don Luis Hurtado lo conocí también porque trabajó con mi madre, él era maestro de música también, entonces conocí a los Hurtado de ese lado. Del lado de los Betancourt, conocí a don Alfredito Betancourt y a don Domingo Quino, conocido al tío Domingo. Cuando tú hablas, por ejemplo, de esas canciones, de esa música, y hoy es una tan especial como Ferrocarril de los Altos, y uno sabe que fue hecha para ese Ferrocarril Nacional de los Altos, oírla, entiende uno cómo se inspira Domingo y cómo uno entiende cómo el ferrocarril zigzaguea dentro de la línea, dentro de los durmientes. Uno va oyendo la canción y uno se va imaginando realmente ir dentro de uno de los vagones e ir viendo todo el paisaje y sentir el traqueteo del propio ferrocarril. Y entonces realmente sí se transporta. Lo único que no es coherente es que tenga un silbato de aire, porque era otro tipo de sonido que tenía. Pero como no conocíamos los guatemaltecos cómo era un ferrocarril eléctrico, entonces se adaptaron un pito que es de los pitos que utilizan los ferrocarriles de hulla o de carbón. Pero realmente esa es una de las piezas íconas de Quetzaltenango. Otra que realmente refleja un sentimiento muy grande es la de Mariano Valverde con La Noche de los Niños, que los antigüeños piensan que se había hecho para ellos, ¿verdad? Porque pensaban que por las lunas, pero que él se inspira por la muerte de su mamá y de su novia, que habían muerto en el terremoto de 1912. Entonces, oír esa canción
da un deje de nostalgia, da un deje, y uno entiende esa canción y es como ver una luna llena perfilando sus luces y sus sombras en unas ruinas derruidas por el terremoto de Santa Fe. Pues no sé, tenemos que quería comentar nada más, no entrar para detalle de todo lo que significa, pero desafortunadamente este ferrocarril de los Altos fue un proyecto, como digo, independientemente de otras consideraciones, muy actual, pese a que tiene ya muchos años, casi a decir. Yo creo que estaríamos hablando de los 30, ¿verdad? Casi 90 años. Y lamentable que cuenta con un servicio de ferrocarril que teníamos antes, no solamente teníamos un proyecto muy de avanzada, pero como digo, vamos a seguir con el tema. Una cosa que me llama mucho la atención es que Saltenango nos ha, en la historia, nos registra personas ilustres, así como los que hemos comentado, en la pintura, en la escultura, en la arquitectura, literatura, y más ni menos con el maestro Severo Martínez, de historia. Entonces, ¿qué me comentas, por ejemplo, el teatro municipal tiene algunos gustos ahí, en general, pero no nos detenemos a ver a quién están dedicados, gustos que están ahí, Bueno, o algunos monumentos. solo voy a aprovechar que vino mi hijo Roché para saludarlo y ya que habíamos hablado de él, de repente se acerca acá y hace un... ¿Tengo otra gente? Por favor. Quería sorprenderte, pero yo creo que ahora soy yo el Es que él fue el que me fue a hacer mi chocolate y me lo vino a dejar ahorita, entonces... oye. Pues bueno. Está por ahí, padre. Hola, Roger. Estamos un gustazo. Es muy bueno tenerlos acá en casa. Tenemos mucho eco. Vamos a ver. Tenemos feedback. Voy a apagar esta computadora y me paso a la de mi papá. Mejor con el... Pero bueno, habíamos... hey, oye. Bueno, un placer, Roger. Gracias por hacer todo este trabajo de conexión. Es un verdadero placer, realmente es... si el ser Raúl Isaz es una odisea, Ajá, te escucho. Más bien. Sí, estás ahí. Ajá. Sí, puedes hablar, estás bien. Estás bien, no te preocupes, Roger. Estás ahí, Roger. No te preocupes, estás bien. Ahí estamos. Ahí estamos. Sí. No te preocupes, estás bien. Estaba diciendo de que si ser Raúl Isaz ha sido una odisea, ser hijo de Raúl Isaz es otra completamente distinta. Porque muchas de las cosas que uno va aprendiendo en la vida
las respiramos y las mamamos, definitivamente. Nosotros tuvimos una anécdota muy interesante con mi papá, donde... Aquí estamos. No sé si me escucha. Sí, sí, te escucho perfecto. Buenísimo. Lo que sucede es de que yo vivía en Estados Unidos porque fui a la universidad allá y me quedo 18 años. Fueron 18 años que mi viejo me fue a visitar, ¿verdad? Entonces, fue muy enriquecedor porque yo toda la vida he pensado de que una de las mejores maneras que uno puede ver a su tierra es verla desde otros ojos y verla desde otro país. Cada uno de los ciudadanos, se podría decir, cada uno de los ciudadanos cuando salimos de nuestra tierra nos convertimos en embajadores de nuestro país y es una gran responsabilidad para nosotros como seres humanos salir y dar la mejor imagen de nuestra tierra. Lo mismo pasa cuando uno sale de su casa. Yo soy el embajador de mi familia, de alguna manera. Alejandro es el embajador de nuestra familia en Canadá porque pues él vive en Canadá. Cristian Andrés cuando se fue a viajar y fue a todos esos países a donde fue, era el embajador de nuestra familia. A mí me tocó esa parte. Tuvimos la oportunidad cuando fuimos a conocer a las señoras Hurtado, a la hija de Celso Hurtado precisamente. La vamos y la conocemos. Tocamos el timbre sin que ella nos conociera, no había facilidad de celulares, creo en ese tiempo, ¿verdad? No había facilidad de celulares. Y aparte que no teníamos un número de teléfono a donde llamarlo, solamente teníamos la dirección, porque me imagino que o ahí había vivido Celso o alguien nos dio la dirección, creo que un amigo suyo nos llevó para ahí. ¿Un sobrino de ella? Bueno, la cosa es que resultamos entrando ahí. La señora muy escéptica abre la puerta con un español muy quebrado. Nos da la bienvenida. Muy como a regañadientas, ¿verdad, papá? Porque no es normal, en Estados Unidos no es normal de que usted llegue a la casa de alguien sin llamar antes, sin ser invitado. Nosotros llegamos, somos chapines. Ya habíamos ido a saludar al alcalde de San Francisco, nos habíamos ido a conocer la municipalidad, había habido un acercamiento con el alcalde y nos faltaban ellas, que en ese tiempo mi papá estaba trabajando en la municipalidad de Querétaro. Yo con toda la vergüenza del mundo fuimos, tocamos la puerta, entramos. Eso era un poquito antes de las 11 de la mañana, eran las 12 de la noche y no nos íbamos. No nos íbamos porque era una cantidad de información que nos estaban dando. Nos dimos cuenta que realmente las invitaciones precisamente de algunos de los conciertos de Celso Hurtado, de los hermanos Hurtado, decía The United Fruit Company presents Celso Hurtado and Brothers. Entonces, y era la United Fruit Company en su momento. Estamos hablando de la Chiquita Bananas, que es lo que es hoy la Chiquita Bananas, ¿verdad? Entonces era de las compañías que más han marcado políticamente a nuestro país. Entonces realmente era una oportunidad que nosotros teníamos fuera de este mundo. La aprovechamos bastante. El vivir con mi viejo era interesante porque daban las 3 de la mañana y empezamos a oír bulla. O las 4 estaciones de Vivaldi, o Carmina Burana. Y asombrados, asomábamos. Creciste con el arroz. Empezábamos a ver qué estaba pasando en la sala. Y al sonar de Carmina Burana o de Alexander Nevsky, miramos una sombra de un señor todo lleno de óleo por todos lados, olor a aceite de linaza.
en shorts o en camiseta o como fuera. Era el viejo, pues, tan polifacético, tan ecléctico. Mi viejo es un amante de las bellas artes, de las bellas y de las artes. Por cierto, ya que estabas hablando de esto, tenemos una pregunta de radios T y más de Chicago que están retransmitiendo. El Café La Luna también es un centro literario. Creo que habíamos hablado algo. Sí lo es. De hecho, muchos de los poetas de club de lectura, de escritores y todo, era como un centro de convergencia, ¿verdad? Nosotros traté de hacer un café bohemio, un café literario, un café donde la gente se sintiera, no solo de degustar el chocolate y la gastronomía del altiplano, sino que realmente sintiera, que valorara las grandezas que ha tenido Quetzaltenango. Entonces se hizo un acopio de libros, de música, de armas, de relojes, de sellos, de billetes, un museo tal que le agradezco a la gente que llevó sus piezas, porque no habría un capital económico para poder comprar todas las riquezas que se tienen. La mayoría han sido donadas, la gente sabe que ahí las cuida y que las valora, ¿verdad? Entonces el Café La Luna se convierte al final en un centro de convergencia. Y luego creamos un teatro que también nos permitió el poder hacer presentaciones de música, de literatura, de libros, de casting para películas, de presentaciones de películas, de festivales de cortometrajes. O sea, era básicamente al final un centro cultural que está a disposición de las personas. Porque si hiciéramos un recuento económico de cuánto hemos ganado nosotros como centro cultural, como Café La Luna o Teatro La Luna, realmente ha sido una bicoca, ¿verdad? Porque realmente lo que a nosotros nos mueve es promover cultura y sentirnos orgullosos de todas las grandezas que ha tenido Quetzaltenango, como tú decías al principio. Cuando tú revisas los anales de la historia y revisas en Guatemala, pues al final éramos la cuna de la cultura, nos reconocen como ellos. Porque dentro de cada una de las hojas que ha constituido la historia de este país, aparece un quetzalteco. Aparece un Rodolfo Robles, descubridor de la oncocercosis. Aparecen los músicos, compositores. Aparecen, personajes que han trascendido, como don Manuel Estrada Cabrera, que fuese como fuese, ha sido el presidente que 22 años ha estado en el poder. Aparece Manuel Lisandro Varías, aparece Jacobo Álvarez Guzmán. Y si vemos nosotros, durante 40 años tuvimos el poder en nosotros en Occidente, entre San Marcos y Quetzaltenango, entre Justo Rufino Barrios, Reina Barrios, Manuel Lisandro Varías y Jacobo Álvarez y también Manuel Estrada Cabrera. Quetzaltenango tuvo durante 40 años el Estado y el poder. A través del limbo, donde habían grandes docentes y grandes maestros, ahí se forjaron grandes personajes como tú lo dices. Habían dos institutos nada más, el Instituto de Mujeres, el INSO, y el Instituto de Varones, el INDO. Y eran realmente universidades completas cuando se graduaban de ahí. La calidad de estudios, la calidad de docencia era muy grande. Entonces, de ahí surge, porque mucha gente se vino del Petén a estudiar a Quetzaltenango, subieron de la costa a estudiar a Quetzaltenango. Y hoy por hoy, por ejemplo, Quetzaltenango, uno de sus quehaceres y sus ocupaciones mayores es la docencia y el estudio. 9 universidades instaladas, colegios, institutos tecnológicos y todo. Y la estadística que yo estaba escuchando es que de cada 2 habitantes, uno está estudiando. ¿Sí? En Quetzaltenango. Y entonces, por eso se convierte en la cuna de la cultura, ¿no? Porque mucha gente de la que ha creado este país y la que lo ha desarrollado y engrandecido, ha salido y ha surgido de Quetzaltenango. Pues Efraín, tenemos Efraín Recinos.
Gagliotti Torres. Y así. Gagliotti Torres. Hay un nombre que me llama mucho la atención, que es el, déjame ver si me recuerdo aquí, que él, su concepto me gustaba, Federico Améstica. Él vino a impulsar el uso de los espacios públicos también para el arte. Esto me parece muy interesante y yo creo que lo que veo en ustedes construyeron en la luna es motivante mientras no tengamos la gente que pueda ser, ¿cómo se dice? Entrepreneur, que pueda tener la iniciativa de empezar algo, de ser emprendedor. Lo importante es ser emprendedor, porque hay gente que desafortunadamente cuentan con recursos, tienen un presupuesto, pero también nosotros nos atenemos a ellos, nunca va a. Yo creo que necesitamos ser emprendedores. Creo que en eso, que has hecho Rurales, Calvario, también estás involucrado en esto, ¿no? Sí, yo pienso que aparte de la formación y el entorno y la herencia que uno tiene dentro de su hogar, es muy importante, puesto que, pues como te comentaba, yo venía de un hogar de una madre emprendedora, de unas tías trabajadoras y que lo único que ellas habían recibido a través del conservatorio, todas sabían tocar piano. Mis tíos habían aprendido con 12 sacerdotes españoles, habían aprendido todo el tema de pintura y de óleos y todo. Del sacerdote me acuerdo perfectamente, él vivía cabalmente cerca del parquecito Paco Pérez, el padre Laislao Pineda y su hermano. Ellos daban clases de pintura y entonces de eso pues uno permea y uno va creciendo en ese entorno. Entonces fue muy importante tener esa calidad de vida y esa calidad de hogar que se tuvo. Fuimos creando proyectos con mi propia madre, con mis propias tías y todo, fuimos creando. Entonces me enseñaron a mí a ser gestor, me enseñaron a mí a ser emprendedor. Y eso es de algo que lo que necesitamos y quizás podríamos hablar hoy que estamos hablando de ese tema, de que los jóvenes tienen que aprender a ser emprendedores, de que existe un país tan grande y tan rico como Guatemala, que tiene todas las posibilidades de que muchos tengan éxito en sus emprendimientos. Pero estamos esperando todos a que nos den un trabajo en el gobierno, que nos den un trabajo en la municipalidad, porque son espléndidos en feriados y espléndidos en salarios. Y no queremos nosotros emprender, ¿no? Hablábamos el otro día con unas personas y le decían, en esta pandemia pueden pasar dos cosas. Una, que nos dediquemos a llorar. Y la otra, que inventemos pañuelos para secar las lágrimas. Si nos dedicamos a llorar, vamos a ver pasar todos 6, 7 meses en agonía y en tristezas y todo. Pero si nos dedicamos a hacer pañuelos para lágrimas, habremos hecho mascarillas, habremos hecho gel, habíamos inventado tantas cosas que se pueden hacer, porque cuando hay calamidades es cuando se puede desarrollar mayores propuestas y mayores emprendimientos. Porque si no estamos acostumbrados a una rutina, nos hemos acomodado a algo y no pasa nada. Mientras que hoy el país demerita que nosotros trabajemos y redoblemos realmente nuestro trabajo y nuestra preocupación y nuestro emprendedurismo, vamos a hacer que este país crezca. Sí, yo creo que
leemos las noticias que realmente estamos avanzando como ciegos. Dependemos de la improvisación, el futuro que se nos avecina, los jóvenes tienen que realmente empezar a involucrarse dentro del mundo, porque el mundo es de ellos, nosotros estamos para apoyarlos, como en esa etapa nuestra de compartir con ellos, de enseñanza, que es la idea de este contigo. Hay unos mensajes que me han enviado Elizabeth Estrada, Evelyn Patricia, que está muy interesado con tus opiniones y tu sabiduría en ese aspecto. Tengo un tema, es decir, hay que tu historia, hay historias y leyendas, escoge uno de ellos, digamos, muy relacionado al amor. Bueno, tal vez como te dice el anticipo de decirte, vamos a platicar un poco sobre la famosa Margarita Mielos Barajas, ¿no? Una gitana que viene en un grupo de gitanos y se asientan en Quetzaltenango, en la Ciénaga, en los años 20 más o menos, en unos carromatos donde todo el mundo pensaba que era un circo, pero era su medio de transporte de ellos, porque ellos entran por México, y se asientan en Quetzaltenango. Los gitanos en su mayoría eran forjadores y orfebres, ¿verdad? O sea, trabajaban el oro, la plata, y empezaron a trabajar forjando a través del fuelle, del crisol y del martillo y del tazo. Fueron haciendo los peroles, famosos peroles que en su tiempo sirvieron para tantas cocinas, ¿no? Entonces, mucha gente compraba los peroles que estaban haciendo los gitanos. Y en las mujeres, ellas tenían esas artes, esas ciencias ocultas como la piromancia, la cartomancia y la lectura de manos y todo, ¿no? Y ahí surge un personaje, un joven, que a través de querer, sobre pretexto de que le leyeran la mano, conoce a Manushka, Margarita Mielos Barajas, y se enamoran ambas personas. Y lo veo de esto es como una historia propia de un Romeo y un Julieta, de un, ¿cómo se llama?, de un Capuleto y un Montesco, ¿no? Ellos tenían problemas, los italianos, pero los problemas que tenían Margarita y, ¿cómo se llama?, y este personaje, eran que los gitanos tienen un propio clan, ¿no? Tienen una sociedad tan cerrada donde no permiten que un payo o un blanco entre dentro de una relación. Y por otro lado, la sociedad quetzalteca más cerrada todavía. ¿Cómo era posible que el hijo de un gobernador, un joven, estuviera metido con una gitana, con una bruja, decían ellos, porque leía las manos y tenía el arte de la adivinancia? Entonces, eso fue muy difícil para ambas personas, hasta que en un momento dado el gobernador saca del país a su hijo y lo manda afuera. Lo casan en Estados Unidos, cabalmente en San Francisco, se casa él, y cuando regresa se entera Margarita que él está casado, se envenena y se muere. Entonces parece que ahí terminó toda la historia de amor, mas sin embargo, Antonio Mielos, el padre de ella, va y compra una propiedad en el cementerio y durante 3 días hacen las ceremonias para enterrarla y la entierran. Eso cambia el gobierno y resulta que entra Ubico y empieza a sacar a todos los personajes que no tenían nada que hacer en el país, a todos los extranjeros. Y prueba de ello es que los húngaros son sacados del país. De repente, en los años 60, 70, se miraba dentro de la tumba que alguien la adornaba, que le llevaba flores, que le llevaba velas, pero con un aire de misticismo, nunca se sabía quién era ese amante secreto. Y entonces, al final ella se convierte como en una diosa del amor, donde las personas asisten a la tumba y piden favores de amor, dejan escrito sus solicitudes, dejan flores y todo,
y se redescubre. Yo hago una obra de teatro sobre eso y la empezamos a presentar. Se hizo una película con la Universidad Marroquín en los años 96, que la podemos ver cabalmente en YouTube. Se llama Banushka, Amor Gitano, la podemos descargar en YouTube, está la película. Y entonces se redescubre todo el tema de Banushka. Y hoy por hoy pues ha estado en noticieros, hay gente que viene de México a pedir favores de amor, y la hemos visto realmente. Alush Nawal hace una canción para ella que se llama Banushka también. Y entonces esa es una de las historias de amor que identifican a Quetzaltenango. Una cosa que es importante y todavía no lo he revisado bien a bien, porque me comentaste que no estaba registrado dentro de ese patrimonio histórico intangible. Yo he tratado de hacerlo en Coatepeque, creo yo que ya estamos sobre este patrimonio histórico tangible. No hay ciudad en el mundo que ha registrado esto, pero nosotros desdeñamos este tipo de información. Creo que sí vale bien la pena que este tipo de historias y de esa parte del patrimonio esté registrado. Yo pienso que sí. Quizás ha sido un defecto, una falta de intención de hacerlo, ¿no? Porque se han registrado pues, básicamente ballets folclóricos, se han registrado platillos gastronómicos, se han registrado actividades culturales y sociales y religiosas como patrimonios intangibles. Pero esas historias, muchas historias y mucho material ha sido descuidado realmente. El tema es difícil, bien difícil, porque la Casa de la Cultura debería abanderar mucho de los proyectos culturales, pero hoy la Casa de la Cultura tiene un problema y lo tiene desde hace 16 o 18 años. Fue que lo politizaron. Entonces empezaron a poner personajes como directores de la Casa de la Cultura, personajes con temas, con cortes políticos, con favores políticos. Y los directores anteriores que se habían tenido realmente eran personas que tenían la calidad, como un Juan José Gramajo, o como todos los personajes anteriores a él, que fueron directores de la Casa de la Cultura. Entonces, Julio César de la Roca fue nuestro primer director, un gran personaje. Y la Casa de la Cultura nace en Quetzaltenango, nace de un proyecto político, porque un grupo renacentista de artistas apoyan al personaje que queda, Fuentes Castillo, para que quede de alcalde. Y luego le cobran el favor, diciéndole, bueno, ya que ganaste y todo lo que tenés que hacer en nuestra Casa de la Cultura, como lo prometiste. Y si la cumplen, hacen la Casa de la Cultura y ponen a Julio César de la Roca como primer director. Lamentablemente él tiene una muerte violenta, ¿va? Y es desaparecido. Y después aparecen directores que realmente le dieron mucho énfasis a proyectos como por ejemplo teatro, danza, letras, música, marimba, los juegos florales, todas las actividades que eran inherentes de la Casa de la Cultura. Pero de repente un alcalde pone a un periodista, ¿verdad?, para cumplir, para silenciarlo, porque el periodista lo acosaba y lo pone como director de la Casa de la Cultura. Y la Casa de la Cultura se vuelve lúgubre, se cierra y se empiezan a perder todos estos proyectos. El Festival de Trío se pierde el Festival Pictórico, se van perdiendo todos porque a él no le interesa, ¿no? Y entonces eso afectó muchísimo realmente. Y entonces la Casa de la Cultura pudo haber descubierto y ensalzado y buscado todos estos temas, pero increíble, por ejemplo, el archivo tirado en una bodega, el archivo pudriéndose, hasta el fin se logró rescatar, pero dos de las actas más importantes del archivo de Quetzaltenango no aparecen, y es la formación del sexto estado
y la formación del ferrocarril de los Altos. Desaparecidas las dos actas que son parte de cómo se llama de la historia, son dos historias tan grandes y tan que tiene que ser y las actas no aparecen. Alguien las sustrajo y las desaparecieron. Sí, desafortunadamente, sé que estamos hablando de Quetzaltenango, pero ya que estamos también en la temática sobre una Casa de la Cultura, es importante crear una Casa de la Cultura que es la rectora, la que tiene un presupuesto, la que puede dar una directriz, formación a los jóvenes, no tanto el espectáculo, sino buscar eso que en un momento dado lo tuvo Quetzaltenango. Nosotros en Coatepeque esperamos que un día este sueño ya pareciera un sueño, llegar a tener una Casa de la Cultura que pueda tener. Quizás dentro de las preguntas que veo por acá, me dicen, esta pregunta viene desde Chicago, otra vez también, de Puerto Rico, que nos retransmite en Chicago. ¿Has participado en algún juego floral? No, pero tuve el privilegio de estar en los 100 años, de cuando se cumplieron los 100 años de los Juegos Florales. Yo era el director de la Casa de la Cultura. Y en 3 meses hicimos más o menos 32 actividades culturales en el marco del aniversario. Tuvimos la oportunidad de hacer un montaje de una obra de Rodríguez Macal, Tarazamba, en un teatro negro, una apoteósica la presentación del Ballet Folclórico de México a través del Consulado de México que vino. Tuvimos la oportunidad de hacer esos murales, 282 metros lineales de arte con 58 muralistas, que cada uno de ellos escogió un poema ganador de los Juegos Florales e hizo una representación gráfica del poema. Eso fue lo más grande que tuve, y tuve la oportunidad de escribir los prólogos de los libros de cómo se llama que se presentan los Juegos Florales. No he participado como literato, de participar sería como dramaturgo, porque mi orientación es más para teatro. Me gusta la poesía, escribo poesía también, pero me gusta más fantasear a través de guiones de cine y de guiones de teatro. Entonces, para contestar al compañero y amigo que está allá, Roberto Luis Escobar, muchas gracias. Sí, es interesante que esto para Chicago es como una ventanita de Guatemala, llegando hasta nuestros paisanos que añoran y que lloran con la luna de Xelajú, porque ese es exactamente el impacto que recibe al guatemalteco ausente. Exacto. Pues, pero bueno, sí, solo para que no se me olvide. Con el tema, yo esperaría que Coatepeque tenga su propia Casa de la Cultura. A través de la Casa de la Cultura de Occidente, nosotros logramos apoyar a que se formaran nuevas casas de cultura en Alta de la Paz, en Escuintla y en otros lados. Le dimos el acompañamiento. Yo tengo parte de lo que es la legislación y parte. Nos quedamos congelados. Sí, pero creo que estamos. No. Estamos bien, ya estamos bien. Okay. Hay dos temas que hay que tener muy presentes en la formación de la Casa de la Cultura. El tema de presupuesto es uno, porque las municipalidades y los vecinos prefieren el drenaje y para la pavimentación frente a su casa, y prefieren el transporte, prefieren el mercado y la terminal a una Casa de la Cultura. Y el alcalde y su consejo lo ven de una manera, ¿cómo se llama?, de proselitismo, y lo ven mejor
que inauguremos la calle principal que está aquí enfrente y no en sí una Casa de la Cultura. Cuando ya tenemos la Casa de la Cultura, entonces el presupuesto a veces es risible, porque dicen, no, porque tanto presupuesto para la Casa de la Cultura. Pero si lo analizamos, si nosotros tenemos gente que se vaya preparando culturalmente y entendamos cultura como todo lo que se cultiva, entonces entendemos que no necesitamos mayores policías municipales de tránsito porque tenemos una cultura vial. No necesitamos mayores barredores y limpiadores de las aceras y de las calles porque tenemos una cultura ecológica y no tiramos basura, sino realmente respetamos la madre tierra. Entonces, cuando lleguemos a ese estado de conciencia de cultura y cuando los políticos y los alcaldes y los concejales y los síndicos entiendan lo que es cultura, sin ofenderlos, pero que lo fortalezcan con un presupuesto digno de. Lo segundo, que los puestos que se van a asignar no sean favores políticos, sino que sean gente de capacidad, de docencia y de conocimientos en las artes y en la docencia. Que podrían entrar en oposición en alguna terna. Sí, pero que no sea un favor político. Por ejemplo, ahorita en Quetzaltenango está desierta la plaza y dentro de los requisitos era que fuera un periodista. No quiero ofender yo a los comunicadores sociales, pero hay una distancia abismal dentro de una persona preparada para la cultura, un licenciado en cultura, ¿cómo se llama? En artes, a un licenciado en comunicación. Son diferentes temas, ¿no? Entonces hay que buscar los perfiles perfectos para poder tener realmente la gente adecuada dentro de la cultura. Porque la Casa de la Cultura, lo que tú dices, es el acopio de todas las casas de cultura, de los centros culturales, y tiene dentro de sus formaciones, tiene las escuelas de danza, las escuelas de marimba, las escuelas de artes escénicas, las escuelas plásticas. Todas esas escuelas deben estar bajo el régimen de la Casa de la Cultura. Y aparte de los eventos que se puedan tener, los certámenes de cultura, los certámenes de pintura, los certámenes de danza, de teatro, de todo eso son regidos a través de una Casa de la Cultura. Pues agradezco tus conceptos al respecto. Sé que hablar de Quetzaltenango hay mucho que hacerlo. No hemos hablado de la arquitectura, no hemos hablado del significado de Quetzaltenango, especialmente. Hay un edificio, el arquitecto el edificio principal. Ahí podemos encontrar parte de no solamente la arquitectura, bueno, la familia Sánchez Latour eran prominentes, entre ellos habían militares y políticos y todo. Y la cercanía de, de nuestro puerto de Champerico permitía tener un acercamiento rápido a Europa. Entonces, dentro de ellos mandan a traer a Domingo y Golero. Y dentro de ellos también viene, él era español, pero también viene un italiano, Alberto Porta, y también viene un francés, Carmen Rimbaud. Entonces empiezan a venir y empiezan a traer una arquitectura que era del viejo mundo. Entonces, cuando vemos nosotros el centro histórico de Quetzaltenango, estamos viendo Milán, estamos viendo Italia, estamos viendo España, porque tiene mucha arquitectura realmente reflejada por el conocimiento y por lo que traían ellos. Tenemos una pedrera, una cantera muy cerca y tenemos un Agatón Bock, que era un maestro tallador de la piedra. Y entonces la mayoría de edificios fueron revestidos de piedra serena, con todos los cortes, esas columnas dóricas, jónicas y todo. Pero el edificio que tú dices es la Municipalidad de Quetzaltenango, que no solo es un edificio municipal administrativo, sino que tiene un símbolo realmente muy grande.
las 10 columnas que están al frente y que reflejan entonces el Shelahu, no, She, bajo, Lahu, 10, no, conocimientos o principados en montañas. Entonces, hacen el edificio realmente, y si lo vemos todos, tienen también un corte masónico la mayoría. Muchos edificios tienen cortes masónicos que los vemos nosotros. No te escucho otra vez, te me quedaste congelado. Y pues, vemos las cómo Bueno, sí, ¿te perdimos por ahí o nos perdimos? No sé, sí, pero realmente la parte del nombre Quetzaltenango, se agradece que Quetzaltenango haya mantenido su nombre Xelajú. Nosotros hemos conocido a Xela, no a Quetzaltenango. Entonces, realmente hay una historia de lo que ¿me puedes dar algunos antecedentes de la historia de la fundación de hay que tener en cuenta dos fechas muy próximas, ¿no? 199 años de vida independiente, que el año entrante tendríamos 200 años. Que había que realmente a través del Ministerio de Cultura y Deportes y a través de entes que podamos entender nosotros realmente qué es una vida independiente. ¿Cuál fue el evento realmente de separarnos de España y de la corona? Y empezar realmente a tener una vida independiente, pero ya marcada en otras dimensiones. La otra fecha es 1524, es la refundación de la ciudad de Quetzaltenango. Entonces, son 500 años en el 24, donde podríamos empezar a entender de una cuenta nueva, ¿verdad? Recordemos que Quetzaltenango, originalmente, el pueblo era Mam. Entonces, Tulajá era su nombre, que quiere decir garganta de agua. Cuando los quichés empiezan y logran, entre problemas que ellos tienen, los quichés y los mam, realmente arrinconan a los mam y los mandan a otros lados, como por ejemplo San Juan Estuncalco, Cajolá y toda esa parte, que es la que está ahora habitada por mam. Y los quichés se apoderan realmente ya, entonces la denominan Xelajú no. Permanece todo el tiempo Xelajú no, y a la avenida de Jorge de Alvarado y de Pedro de Alvarado en 1524, su mayoría de sus fuentes, sus piquetes de militares y soldados que traían, en su mayoría eran mexicanos, tlaxcaltecas y nahuas. Y al llegar cabalmente subiendo por el lado de, ¿cómo se llama?, de Colomba y toda esa parte de ahí, donde está el cerro Lacandón y toda esa parte, donde empezaron a ver que habían cantidades de quetzales. Entonces ellos la bautizan como Quetzaltenango. El Nango lo ves tú en México y en todos lados, y en Guatemala está Chimaltenango, Quetzaltenango, Huehuetenango, todo. Son voces mexicanas. Entonces quiere decir la muralla del Quetzal o tierra de quetzales o Quetzaltenango. Pero como tú dices, se mantuvo el Xelajú, ¿no? Y lo abreviamos con Xelajú, por ser más fácil, por el cariño mismo, ¿verdad? Pero la ciudad se mantiene bajo los 10. Xelajú, no. Pues gracias, porque realmente la memoria es muy importante. Digamos, yo viví varios años en Comalapa, que se recupera el nombre de Chixot, que es el nombre, digamos, hispánico. Entonces, creo que hacer en este trabajo. Me gustaría conocer una opinión que tú puedas dar, jóvenes, para ir
compartiendo algo de que yo creo que muy, hemos aprendido mucho sobre tu vida, sobre la vida de la ciudad donde creciste, donde dejaste enterrado el ombligo. Así que, por favor, algo para los jóvenes, que yo espero que esta información que hemos recibido nos pueda ayudar a enfrentar este desafío que tiene la humanidad, no solamente Guatemala. Bueno, en realidad, cuando uno ve a Miguel Cervantes de Saavedra, que escribe El Quijote de la Mancha, y que dentro de todo las frases y de todo lo que él escribe aparecen más de 23.000 verbos, 23.000 conceptos, y hoy que encontramos una canción de reggaetón que tiene 30 palabras nada más que se repiten y se repiten, y que en su mayoría son obscenas. Entonces necesitamos realmente sentarnos, los jóvenes, a que entiendan realmente que el camino de la cultura es un privilegio que lo tenemos ahora todos. La cultura en un momento dado solo era para la realeza, para la nobleza y para la curia, y eran élites las que tenían el derecho y la posibilidad de accesar a leer, a disfrutar de un concierto, de la ópera, a disfrutar de de las viandas y de la comida y de la gastronomía. Pero hoy tenemos nosotros las herramientas adecuadas, como el internet, como Google y como tantas herramientas que nos permiten a nosotros el accesar a información y a la cultura. Yo, ya tomando el tema, como tú dices, para hablar a los jóvenes, va a ser difícil, muy difícil, que podamos nosotros retomar todo un sistema educativo que tuvimos nosotros el privilegio de tener entre los años 50, 60 y 70. Pero podemos rescatar realmente muchas de las cosas y, más que todo, ser propositivos. Vivimos en un país riquísimo. Si nosotros nos metemos realmente a internet o buscamos realmente videos de otros países, vamos a entender que nosotros estamos llorando porque solo estamos comiendo bananos. Pero al tirar nos damos cuenta que hay gente que está recogiendo las cáscaras de los bananos para comer. Entonces, jóvenes, necesitamos construir un país. Y la estafeta que nosotros dejamos, los que estamos ya por salir de este país, de este mundo, de este planeta, es para ustedes. Pero tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido. Hay jóvenes que quieren ingresar a ciertos lugares, a ciertos espacios, pero que tampoco se los han ganado. Y quieren empezar a caminar o a gatear, y no han empezado ni siquiera a gatear, y ya quieren correr los 21 kilómetros. Es necesario que se formen, es necesario que piquen piedra, y es necesario que entiendan que es un proceso el que se tiene para poder cambiar toda una estructura y todo el país. Jóvenes, el reto es de ustedes, el país es de ustedes, pero no porque ya sea de ustedes, entendamos que las cosas las vamos a hacer chuscas y religiosas. Hay un compromiso muy grande para ustedes, porque como estamos nosotros viviendo, nosotros ya vamos para afuera. Tuvimos una vida increíble, tuvimos poder manejar una bicicleta sin necesidad de tanta protección, pudimos conocer los árboles, pudimos conocer los frutos, las sombras, pudimos gozar de ellos, y la deforestación, la contaminación, pudimos nadar en los ríos. Hoy es difícil poder uno meterse en un río por lo contaminados que están. Entonces, el reto que tienen los jóvenes es muy grande, pero no es imposible. ¿Qué se necesita? Compromiso y conciencia. Eso es lo que necesita. No podemos nosotros seguir inmersos dentro de un teléfono, bajando aplicaciones y oyendo música como reggaetón y música como esta. Necesitamos realmente entender
que el país está en manos de ustedes. Pero ¿qué le vamos a dejar? ¿Ustedes qué le van a dejar a sus hijos? Es un gran compromiso. Eso es lo que yo podría hablar para los jóvenes. Y si todavía Dios me concede la vida, podré dar, siguiendo dando lo que yo tengo conocimientos y lo que yo pueda darle a las personas y a los jóvenes. Sí, gracias, Raúl. Creo que las palabras son muy oportunas. Yo visualizo una Guatemala incluyente, que es muy importante para poder afrontar los retos del futuro, pero como un país, y hablando esto en todos los sectores. Y en la medida que esto pueda suceder, creo que tenemos grandes probabilidades de superar cualquier adversidad. No creo yo que se pueda hacer mientras nosotros estamos como un país, hay una, digamos, discriminación de sectores. Por eso insisto, es importante que haya una identidad como país, hablando de eso. Yo pienso que es muy importante que nos sintamos orgullosos de ser guatemaltecos. Hay momentos en que los guatemaltecos se sienten guatemaltecos, ¿no? Es cuando pensamos que íbamos a ir a jugar, que íbamos a ir al mundial, ¿no? Soñamos con ir al mundial y nos pusimos la camisa celeste con una raya blanca en medio y gritábamos Guatemala, Guatemala. Pero realmente identidad es muy difícil que la tengamos. Y eso, mucho de ello es un problema de Estado. El Estado no genera las condiciones para que tengamos nosotros una identidad. Yo esperaría en un momento dado que lo que nos aglutine a nosotros como personas es que nos sintamos guatemaltecos, primero. Después podremos ir haciendo subdivisiones, ¿verdad? Entonces, ¿y tú qué eres? Yo quesalteco. Yo retalteco. No, yo huehueteco. Y así podemos nosotros ir haciendo divisiones. ¿Qué otras divisiones podemos tener? Pues yo soy hombre, yo soy mujer, yo soy indígena, yo soy ladino, yo soy xinca, yo soy gordo, yo soy pelón, yo soy flaco. Todas esas divisiones las podemos tener, pero la principal división que debemos tener es que somos guatemaltecos. Y eso debemos tener una conciencia sobre ello, que es lo que nos aglutina, nos aglomera y nos reúne como personas. Somos todos guatemaltecos. Pues muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Raúl. Yo creo que yo he tenido el privilegio muchas veces de platicar contigo, de tomarnos personalmente un chocolate, y lo que hemos hecho hoy es algo de lo que yo he aprendido, compartirlo con mis paisanos guatemaltecos, de conocer personas tan importantes y tan interesantes como Raúl Izazo, que ya es más guatemalteco y ya las fronteras. Creo yo que agradece. No hemos tocado temas porque tiempo, pero atrás de ti vemos culturas que nos Roger, realmente Roger, el haber dado estudio que padre estuviera representado todo tu arte que vemos ahí atrás, y por un ejemplo del producto de... Gracias, Roger. Un placer. Realmente las obras de arte. Esa es colección tuya, ¿verdad? Sí, lo que pasa Porque Raúl lo...
pasa con él es que es casi como Van Gogh, ¿verdad? Creo que él tiene la colección de cuadros más grande, ¿verdad? Porque es un seguidor, ¿verdad? Y entonces él decora su casa y todo, con mis cuadros y todo, ¿verdad? Bueno, y así, yo gracias, agradezco, Jorge, gracias, Roger. Agradezco a Aparicio también que hizo posible esto. Sí, sí, siempre Aparicio. Realmente, tú sabes, eres invitado muchas veces a visitar, pues bueno, ahora virtualmente hemos tenido buen tiempo, que te agradecemos a los que lo conectaron. El próximo miércoles nos vemos. Tenemos una persona importante también. Después de eso tenemos a un figurón como Octavio. Así que, por favor, estén atentos. Son personas muy que lleva tiempo para poder conectarnos, para poder completar una entrevista como esta, una charla. Así que mil gracias nuevamente a Raúl Isabel. Muchas gracias, Jorge, y a todas las personas, como tú dices, que se conectaron, a los amigos y hermanos de Chicago que también escribieron. Exactamente. Bendiciones para ellos y que entiendan que ellos hacen también que Guatemala sea grande, puesto que cuánta gente tuvo que emigrar para poder subsistir y hoy son los que mantienen un país, ¿verdad? Con las divisas y con todo lo que ellos trabajan. Muchas gracias por lo que están haciendo por Guatemala. Es un homenaje y un agradecimiento a los también. Y también a todos aquellos que en un momento dado pues, sucumbieron ante esta enfermedad, ante este COVID-19, pues un tiempo de silencio para ellos, nuestras oraciones. Y los que todavía estamos, pues cuidémonos, ¿verdad? Mantengamos esa distancia social, nuestra mascarilla, y sobre todo, pues entendamos que mientras más nos cuidamos nosotros, somos nosotros los que podemos sobrevivir a esta pandemia. Muchas gracias. Sabias palabras. Muchas gracias. En controles, entonces, gracias. Aparicio, tú nos dices, dándole ese clic ahí. Luna gardenia de plata, que en mi serenata te vuelves canción. Tú que me ves hoy cantando, me viste llorando mi desilusión. Calles bañadas de luna que fueron la cuna de mi juventud. Vengo a cantarle a mi amada la luna plateada de mi Xelajú. Luna de Xelajú, que supiste alumbrar en mis noches de pena por una morena de dulce mirar. Luna de Xelajú, me diste inspiración, la canción que te canto regala con llanto de mi corazón. En mi vida no habrá más cariño que tú, porque no eres ingrata, mi luna de plata, luna de Xelajú, luna que me alumbró en mis noches de amor, y hoy consuelas la
la pena por una morena que me abandonó. En mi vida no habrá más cariño que tu mi amor, porque no eres ingrata, mi luna de plata, luna de cielo azul, luna que me alumbró en mis noches de amor, y hoy consuelas la pena por una morena que me abandonó.